Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. En este viernes 1 de mayo estamos celebrando a San José Obrero. La Iglesia nos propone a este gran patrón, el patrón de los obreros. También nosotros lo conocemos como el santo administrador, porque es el que lleva adelante y tiene que administrar la familia. La palabra del Señor a través de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13, versículo 26-33. En aquellos días Pablo continuó su predicación en la sinagoga de Antioquía de Pisidia con estas palabras: hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús y al condenarlo, ellos cumplieron las palabras del profeta que se leen cada sábado. No hallaron en Jesús nada que merecía la muerte y sin embargo le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Y después de cumplir todo lo que de él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos y él, ya resucitado, se apareció durante muchos días a los que lo habían seguido de Galilea a Jerusalén. Ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Queridos amigos, estamos en este tiempo pascual y aquí estamos escuchando esta palabra del Señor y sobre todo cómo Pablo, después de su conversión, tiene esa fuerza del Espíritu para comenzar a transmitir el Evangelio de Jesucristo. Imagínense, queridos amigos, lo que nosotros habíamos escuchado, habíamos vivido desde el capítulo 8, justamente Hechos de los Apóstoles, que nos decía que Pablo arrasaba y perseguía a todos los cristianos. La buena noticia de Jesucristo. Y eso es lo que Pablo está haciendo, es el querigma, es decir, es el primer anuncio. Y está anunciando lo que ha pasado en la vida de Jesucristo, lo que ha pasado al Hijo de Dios que se ha encarnado y que ha entrado en nuestra historia. Pero después viene esa segunda partecita, queridos amigos, justamente Ipe o Pacueteo, que después de que el Señor lo haya resucitado, dice, ahora que se ha aparecido a los cristianos, o uñande ayepa, o yesha cañande, pero con anaigatos aguaisha ñandeo y coñande jewi, los alter cristi, es decir, los otros cristianos. Ya yo creo que entonces ustedes venían de Yarabea lleva, que a todos de como cristianos, seguidores del Cristo, del Mesías, que a todos la buena noticia de salvación. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes en este día, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.